Cordial saludo, mi nombre es Cristian José Uribe López, estudiante de la UNAC, cursando Física Electrónica, grupo número 6. Daré solución a la tarea número 3, Introducción a la lógica digital y circuitos combinacionales. Entonces tenemos para la solución de la tarea 4 preguntas más una pregunta problema. Primero, ¿qué son códigos binarios? Es un sistema de numeración en el que los números se representan utilizando solamente dos cifras, el 0 y el 1, utilizando para representar eventos en los que solo pueden existir dos estados, infinitos o finitos, numerables, es decir, números discretos. Se utiliza para la representación de textos, datos y programas ejecutables en dispositivos informáticos digitales, ya que estos equipos a nivel interno funcionan con dos grados diferentes de voltaje. Apelan al sistema binario para indicar el apagado o el encendido. Uno de sus métodos consiste en dividir la cantidad del sistema decimal por 2. El número entero que da como resultado se divide nuevamente en 2 de forma sucesiva hasta que el dividendo resulta inferior al divisor. Hecho esto, los restos de cada división se ordenan desde el último resto hasta el primero. Entonces acá haré la explicación. Entonces tenemos que el número binario a expresar es el 34. Entonces tenemos 34 dividido en 2, 17. 17 dividido en 2, 8. 8 dividido en 2, 4. 4 dividido en 2 da igual a 2. 2 dividido en 2, 1. Y 1 en medio da 0. Entonces acá lo que hacemos es que podemos determinar que el número decimal 34 es equivalente al número binario, ya que cuando decimos que hecho esto, se ordenan desde el último resto hasta el primero, entonces empezamos de abajo hacia arriba, ¿verdad? Acá tenemos los ejemplos de los códigos binarios. Entonces, ejemplo de conversión del número 81 en el sistema decimal binario. Igual 81 dividido en 2 nos da 40, dividido en 2 da 20, dividido en 2 da 10, dividido en 2 da 5, 5 dividido en 2 da 1, 2 dividido en 2 da 1. Y empezamos así de abajo hacia arriba para sacar el resultado del código binario. Acá es una tabla de los códigos binarios dependiendo la letra. Y más adelante vamos a mirar que mayúscula es max términos y minúsculas min términos. Acá tenemos otra para hallar el número 100, entonces 100 dividido en 2, 50. Y la tabla, y de igual forma nos devolvemos de abajo hacia arriba el resto para sacar el resultado del código binario. Compuertas lógicas son circuitos electrónicos conformados internamente por transistores que se encuentran con arreglos especiales con los que otorgan señales de voltaje como resultado o una salida de forma booleana. Estos obtenidos por operaciones lógicas binarias, la suma o la multiplicación. También niegan, afirman, incluyen o excluyen según sus propiedades lógicas. Trabajan en dos estados, 1 o 0, los cuales pueden asignarse a la lógica positiva o negativa. El estado 1 tiene un valor de 5 voltios como máximo y el estado 0 tiene un valor de 0 voltios como mínimo. Esto como ejemplo. Entonces podemos concluir que la lógica positiva es aquella que con una señal en alto se acciona, representando un binario, y con una señal en bajo se desactiva, representando con 0 binario. La lógica negativa proporciona los resultados inversamente. Una señal en alto se representa con 0 binario y una señal en bajo se representa con un binario. Aquí tenemos la expresión donde decimos que las compuertas lógicas fundamentales son AND, OR, NOT y XOR. Esta última se deriva de las anteriores. Las siguientes son tablas de verdad que veremos a continuación en dichas funciones. Entonces acá tenemos la tabla de la verdad de la compuerta AND, OR, NOT y XOR. Y acá tenemos las compuertas lógicas ya en el circuito. Entonces, como es la compuerta con su descripción gráfica. Entonces, max términos y min términos. Un min término se obtiene de un término AND de n variables con cada variable vuelta prima si el bit corresponde del número binario es un 0
y no prima si es 1. Cada max término es el complemento de su min término. Entonces acá tenemos un ejemplo. Decimos que f, x, y, z igual sumatoria, que nos daría 0, 1, 2 y 3, ¿verdad? Entonces acá ya tenemos que es una función booleana en forma de min términos o suma, ¿verdad? Lo que tenemos acá son los min términos de esa función. Entonces ya acá tenemos la suma de los productos. Acá estamos hablando aún de min términos. Ya para max términos, entonces si a los anteriores términos se les complementa y se sustituye cada término producto por un término, se suma y se obtiene. Entonces acá ya pasamos a max términos, ¿verdad? Y como generalidad tenemos que min términos es la suma de productos y max términos productos de suma. Acá ya tenemos el ejemplo para especificarlo mejor. Entonces un min término, acá lo tenemos sumatoria, que es con lo que vamos a identificar min término, y este símbolo de max término, ¿verdad? Ahora acá ya decimos que lo representamos el símbolo, y acá una tabla de verdad de 3 variables, la función de salida y la función de min términos. Entonces tenemos acá las 3 variables a, b, c, min términos, que acá es donde tenemos términos 0 igual a', b', c'. Ya en max términos tenemos que es a más b más c. Tabla de verdad es un instrumento utilizado para la simplificación de circuitos digitales a través de su ecuación booleana. Muestra cómo responde la salida de un circuito lógico a las variables combinacionales en las entradas, utilizando la lógica 1 para verdadero y lógica 0 para falso. A la izquierda se enumeran las permutaciones de las entradas y a la derecha se muestra la salida del circuito. Los circuitos lógicos son básicamente un arreglo de interruptores conocidos como compuertas lógicas. Las compuertas ya antes mencionadas y cada compuerta lógica tiene su tabla de verdad, que veremos a continuación. Entonces acá la tabla de verdad de la compuerta ND, OR, NOT, NAND, NO y las demás. Y acá tenemos pues la compuerta lógica y su respectiva tabla como lo indicaba. Mi pregunta problematizadora del estudiante 3. ¿Cuáles son los símbolos usados en el sistema de numeración hexadecimal? En el sistema hexadecimal los números se representan con 16 símbolos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. A partir del número 10 ya se utilizan los caracteres A, B, C, D, E y F, representando las cantidades decimales A para 10, B para 11, C para 12, D para 13, E para 14 y F para 15, respectivamente, porque no hay dígitos mayores que 9 en el sistema decimal. El valor de cada uno de estos símbolos depende, como es lógico, de su posición, que se calcula mediante potencias de base 16. Este sistema en determinados aspectos de la informática es donde es más sencilla su aplicación que el decimal o el binario. Este sistema es muy utilizado hoy en día, aunque muchos programas informáticos, compiladores y otras utilidades lo van sustituyendo por el sistema decimal. Y acá es donde tenemos simbología igual 0, 1, 2, 3, 9. Y acá ya empezamos A como 10, 11, 12, 13, 14 y 15 como F. Y acá tenemos la tabla, donde decimos los decimales, los binarios y el hexadecimal. Entonces acá podemos ver que el 9 igual a 9, 10 igual a A, 15 igual a F. Y acá una tabla donde ya están representados igual. Acá represento las bibliografías, tanto de la universidad y el libro donde saqué información, como las personales. Cordial saludo, Cristian Uribe.